Iglesia Camino de Vida, localizada en el 7801 Sur Main Street, presenta su programa Hasta lo Último de la Tierra. Ezequiel 33, 30 al final. Si lo tienen, vamos a poner de pie y leemos la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Dice de la siguiente forma la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Aleluya. Padre, en esta noche, Señor, vengo a pedirte, a suplicarte, Padre eterno y santo, que vengas a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas a través de esta palabra. Usa mi vida, Señor, para la bendición de mis hermanos, y que esta palabra sea eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que, oh Dios de los cielos, haga, Señor, lo que quiere hacer en los corazones, Padre. En tus manos está también este pueblo, Señor. Yo te ruego, Padre eterno y santo, que hables a cada uno de ellos, Padre, a través de esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Tomamos asientos, hermanos. Aleluya. Parece, hermanos, que esta es una palabra un poquito fuerte, ¿verdad? Pero, hermanos, hoy más que nunca, ¿verdad? Quizás no en esta iglesia, hermanos, pero quizás, hermanos, en otras congregaciones esta palabra es más oportuna, hermanos, que nunca, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos habla es porque Él sabe, hermanos, que necesitamos palabra de Dios, ¿verdad? Y el profeta Ezequiel, que es uno de los profetas llamados post-exílicos, o sea, después del exilio, ¿verdad? Recuerden que Israel fue llevado 70 años, Judá fue llevado 70 años, hermanos, a Babilonia, esclavizados, porque ellos se habían rebelado contra Dios. Y Ezequiel, hermanos, predicó en el exilio. O sea, exilio se llama, hermanos, cuando una persona es echada fuera de su país. Y el pueblo judío había sido echado fuera de su país porque no habían obedecido a Dios. Y siempre, hermanos, que el pueblo de Dios desobedece a Dios, no vamos a decir que es echado fuera de su país, pero sí, hermanos, son cortadas las bendiciones de nuestro Dios. Nuestro país, hermanos, es el reino de los cielos, y en el reino de los cielos hay bendiciones, hermanos, ¿verdad? Que nosotros podemos disfrutar, que nosotros podemos sentir, que nosotros podemos palpar. Pero cuando el pueblo, hermanos, se aleja de los caminos de Dios, de lo que Dios ha establecido, de los mandamientos de Dios, entonces, hermanos, el pueblo es desarraigado y no hay bendiciones de Dios y no hay derramamiento del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y era la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en el exilio, en Babilonia, donde, hermanos, dice uno de los salmos
junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y dice ese salmo, hermanos, el 137, dice, junto a los ríos, en los sauces, colgamos nuestras armas. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían, cantadnos cánticos de Sión. Y decían ellos, ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra extraña? Porque cuando no estamos, hermanos, siguiendo la voluntad de nuestro Dios, y quiero decirles, hermanos, que este es un tiempo en que muchos, la mayoría de cristianos se han alejado de la voluntad de nuestro Dios, siguiendo, hermanos, muchas cosas que no es la palabra de nuestro Dios. Por eso hoy ustedes podrán observar, hermanos, en la mayoría de iglesias y congregaciones, y queremos que no pase nuestra congregación, que no pase nuestra iglesia, hermanos, que no hay presencia de Dios, que no hay derramamiento del Espíritu Santo, que no hay sanidades, que entre el pueblo de Dios, hermanos, no se mueve la bendición de nuestro Dios. Y dentro, hermanos, del pueblo de Dios y las familias que componen las iglesias, hay, hermanos, muchos problemas y situaciones que hay que arreglar, y rebeldías de parte de los hijos, y situaciones, hermanos, entre los esposos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando estamos alejados de nuestro Dios, no hay bendición de Dios. Y estaba pasando eso precisamente en el pueblo de Israel. Y Ezequiel, hermanos, recibe un encargo de parte de la palabra de nuestro Dios, de parte de nuestro Dios. Y Ezequiel empieza, hermanos, a predicar y a hablar. Miren, si ustedes leen el libro de Ezequiel, hermanos, en sus hogares, aquel pueblo era bien rebelde, hermanos, hacía cosas feas. Si leen el capítulo 26, 23, por ahí, hermanos, y 16 de Ezequiel, esos capítulos estaban prohibidos, hermanos, están prohibidos que los lean los judíos menores de 16 años, porque son capítulos bien fuertes, hermanos, que si usted los llega a leer, usted va a decir, ¿cómo es que la palabra de Dios dice eso? Pero, hermanos, cuando el pueblo se aleja de nuestro Dios, cuando el pueblo se olvida de nuestro Dios, hermanos, Dios tiene que hablar fuerte, Dios tiene que tratar fuerte, Dios tiene, hermanos, que meter la mano y, hermanos, abrir heridas. ¿Para qué, hermanos? Para que salga el pecado, para que salga la maldad, porque nuestro Dios quiere bendecir al pueblo, hermanos, y mientras haya pecado, hermanos, en el pueblo, la bendición total que Dios quiere derramar en su pueblo no puede caer, hermanos. La bendición de nuestro Dios cae cuando el pueblo, hermanos, vive delante de Dios y hace la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay otra parte, hermanos, en que no les he enseñado, hermanos, a los hermanos que están en el instituto, bueno, se llaman instituto, claro que estamos recibiendo clases, ¿verdad? No les he dicho, hermanos, pero hay una parte, hermanos, en que habla bien fuerte, hermanos, y la palabra Ezequiel utiliza un eufemismo. ¿Qué cosa es un eufemismo? Un eufemismo, hermanos, es cuando lo que está escrito o lo que voy a decir lo suavizo, hermanos, para que no se oiga como fuerte. Y Ezequiel utiliza un eufemismo en un lugar, hermanos, donde Dios habla con el pueblo, y aquel pueblo, hermanos, era tan grosero, hermanos, que no les puedo decir, hermanos, lo que le hacían a Dios. No les puedo decir lo que le hacían a Dios, pero era algo relacionado con el sexo, hermanos. Y aquel pueblo al cual está hablando Ezequiel realizaba esto, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios.
Y quiero decirles, hermanos, hoy estamos en esa misma situación. A veces meto al internet, hermanos, y veo lo que está allí, hermanos. Hermanos, lo que escucho allí, hermanos, en 10 minutos, una ocasión que me metí al internet, hermanos, en 10 minutos escuché las barbaridades más grandes que hoy he escuchado en toda mi vida y las herejías más grandes que yo he escuchado en mi vida, hermanos, y cosas, hermanos, que yo nunca pensé, hermanos, escuchar, hermanos. Y de gente, hermanos, que busca a Dios supuestamente y que está delante de la presencia de Dios y que es gente, hermanos, que llega a las iglesias y, amados hermanos, las cosas, hermanos, que escuchamos, que leemos, que vemos, hermanos, son cosas tremendas en nuestros días. Y eso, hermanos, estaba pasando, hermanos, en el tiempo de Ezequiel. Dice, hermanos, el eufemismo, dice, y este pueblo, dice, hace pasar ante Dios, y están por ahí por el capítulo 12, la rama a las narices delante de Dios. Pero es algo, hermanos, bien fuerte un día. Se los voy a comentar qué decía, qué es lo que significa, pero está suavizado. ¿Sí? Porque lo que dice, hermanos, es una porquería. Y eso sí es el pueblo de Israel. Eso sí es el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, cuando leemos esas palabras, nosotros nos ponemos a pensar y quizás dentro de nuestra mente no alcanzamos a entender por qué, hermanos, Dios está hablándole a aquel pueblo en una forma tan fuerte, hermanos, y en una palabra, hermanos, en la cual el Señor está hablando de ese pueblo y está diciendo, hermanos, que son básicamente un pueblo rebelde delante de la presencia de Dios. Hermanos, le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. La palabra mofar significa burlarse. Junto a las paredes y las puertas de las casas. Ezequiel, hermanos, predicaba la palabra y la palabra que predicaba era muy fuerte. Y hoy, hermanos, quiero decirles una cosa, esa palabra fuerte es tiempo de que se predique, hermanos. ¿Por qué? Porque parece, hermanos, que el pueblo de Dios se ha hecho, hermanos, reacio, o sea, no quiere vivir el evangelio de Jesús, no quiere aceptar lo que es la palabra de Dios, y mientras no se viva lo que es la palabra de Dios, no pueden venir las bendiciones de Dios, y Dios cierra los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere un pueblo santo. Hace un momento cantábamos grande y fuerte nuestro Dios, y hace un momento cantábamos y decíamos, alabado sea el nombre de nuestro Dios santo. Santo es nuestro Dios. Y sigue siendo santo. Y sigue queriendo un pueblo santo. Y sigue queriendo un pueblo que se esfuerce por vivir la palabra de Dios, porque Él sabe que no es, hermano, solamente porque es santo. Eso es principalmente, pero también, hermanos, porque Dios sabe que mientras no vivamos la palabra de Dios, van a venir muchas situaciones fuertes en nuestras vidas. A veces yo sé que nos preguntamos, decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Pero hemos analizado nuestras vidas, hermanos. Hemos checado, hermanos, si lo que estamos haciendo está bien. Si estamos esforzándonos por lo menos por hacer la voluntad de nuestro Dios. O hacemos, hermanos, como este pueblo que, hermanos, les predicaba Ezequiel y les hablaba Ezequiel la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Se mojaban por las paredes, se juntaban así en lo oscuro, donde nadie nos veía, hermanos, donde nadie nos observaba. Así, hermanos, cuchicheaban. Vamos a poner un ejemplo. Salimos aquí de la iglesia, vamos por aquí por el pasillito oscuro, terminando el culto, y decimos, ¿qué palabra de Dios? Eso no es palabra de Dios. Eso es que el pastor, el que nos predicó, estaba enojado, se enojó con su esposa y
nos habló fuerte. Pero decían ellos, ¿qué palabra de Dios? Eso no es palabra de Dios. Y eso pasa hoy en nuestros días, hermano. Pasa en nuestros días. La gente escucha un sermón fuerte, hermanos, y la gente dice, eso no es palabra de Dios. Y se burla, dicen. Un día le dijo una mujer, una muchacha, mi hermano, era el tiempo de las minifandas, ¿verdad? Y a la iglesia llegaban un montón, allá en 1970 y tantos, llegaban todas las muchachas con minifalditas, hermano, ¿verdad? Y un día mi hermano le llama la atención a una de ellas y le dice, él dice, Daniel, dice, a ti hasta lo que ni te comes te hace daño. ¿Qué dice que estás hablando de mí? Dice, ¿qué me vienes a mí de hablar de eso? Dice, ¿qué te interesa aquí mi vida? Hermanos, a Dios le interesa, hermanos. A Dios le interesa, hermanos. Dios quiere, hermanos, que vivamos la palabra de nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, que seamos santos. Dios quiere, hermanos, que nos esforcemos cuando nosotros, hermanos, nos esforcemos y vivamos la santidad que quiere nuestro Dios. Miren, hermanos, las bendiciones sobre la iglesia van a bajar, las bendiciones sobre las familias van a bajar, las bendiciones sobre los jóvenes van a bajar, las bendiciones, hermanos, sobre toda la iglesia van a bajar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando amamos la palabra de Dios y buscamos, hermanos, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, aleluya, entonces nuestro Dios se complace en bendecirnos. ¡Aleluya! Y se alegra en bendecirnos, aleluya. Pero aquel pueblo, hermanos, dice, se mofaban de Ezequiel junto a las paredes y las puertas de las casas, se metían así, hermanos, en esos lugarcitos donde las puertas de las casas, dicen, está loco Ezequiel, hombre. Está loco Ezequiel. ¿Qué es lo que quiere Ezequiel? Es bien exigente, es fanático Ezequiel. No era fanático, hermanos, quería qué cosa. La bendición sobre ellos, aleluya. Por eso, hermanos, Dios le habla a Ezequiel y le dice, hijo del hombre, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermana. Fíjense, hermano, dice, habla el uno con el otro, cada uno con su hermana, diciendo, venid ahora y vamos a ver y vamos a oír. ¿Qué palabra viene de Jehová? Pero yo no sé si entienden ustedes, hermanos, lo que está diciendo ahí es Dios, porque Dios es el que está hablando, ¿verdad? No es el profeta, no es el profeta solamente tenía que cosa, dar el mensaje. No soy yo, hermanos, yo solamente vengo a dar el mensaje, ¿verdad? Yo solamente vengo a hablar y el mensaje es para ustedes y es para mí, hermanos, es para todos. Y es, hermanos, para los que van a escuchar en la televisión también es para ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy estamos viviendo un tiempo en que la gente se mofa, se burla de la palabra de nuestro Dios. No quieren hacer la voluntad de nuestro Dios. Según, hermanos, dicen, vamos a escuchar a ver si hay palabra de Dios. ¿Saben cómo lo hacen? Oye, Brenda, vamos a la iglesia. Allí el que predica dice que trae palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Qué palabra de Dios? Pero decían, ¿qué va a ser palabra de Dios? Se burlaban, hermanos. Lean ustedes lo que dice ahí la palabra, hermanos. Y esto es lo que estaban haciendo, hermanos. Y nadie, hermanos, en esta vida puede burlarse, hermanos, de la palabra de Dios, ni puede mofarse de esa forma de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice, hermanos, aleluya, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque la Biblia nos dice, hermanos, alabado sea el nombre de nuestro Dios, que si el que pisoteaba la sangre de los machos cabríos y de las ovejas y de los bueyes, amados hermanos, dice que era apedreado en el tiempo de la ley, dice con mayor razón que castigo recibirá aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios. Pisotear la sangre del Hijo de Dios, hermanos, es algo tremendo.
Y pisotear la sangre del Hijo de Dios no quiere decir, hermanos, que voy a pisotear la Biblia. Pisotear la sangre del Hijo de Dios es, hermanos, decir, no voy a hacer lo que Dios dice. Y recuerden, hermanos, venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y para poner, ¿qué cosa, hermanos? Esa palabra, ¿por qué? Por obra. Que no, hermanos, seamos, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, vendrá el tiempo cuando tendrán comezón de oír. Y parece, hermanos, que hoy es el tiempo de tener comezón de oír. Y no necesitamos solamente tener comezón de oír, sino, hermanos, necesitamos, hermanos, escuchar la palabra y ponerla por obra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque eso es lo que nos trae bendición. Dice que un día se juntan los demonios, hermanos, y dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, contra los que predican la palabra de Dios. Y que el demonio mayor, o sea, el diablo, le dicen, pues mire, vamos a hacer una cosa, que se predique la palabra, pero que no se viva. ¿Qué está pasando hoy, verdad? Se predica la palabra, ¿por qué cosa? Por eso se detienen las bendiciones de parte de Dios. Y cuando escuchan los discípulos, hermanos, esa palabra fuerte, dirigida a la gente, hermanos, que solamente quería, hermanos, recibir las bendiciones de Dios, pero no querían hacer la voluntad de Dios. Aquella gente, hermanos, que solamente quería comer, hermanos, y quería recibir todo lo de Dios, pero no se sujetaban a lo de Dios, hermanos, a la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo empieza a hablarles esa palabra fuerte que llegaba al corazón y que llegaba a la vida, hermanos, de aquella gente que nos hacía, hermanos, como dice allá, hermanos, cuando habla de Esteban, dice que rechinaban los dientes, ¿no es cierto? Rechinaban los dientes, decían, este Esteban está hablando de nosotros. En muchas ocasiones así pasa. Y vamos a ver, decía la gente del tiempo de Ezequiel, vamos a ver si es cierto que hay palabra de Dios. Eso lo invitó el pastor, ¿verdad? Eso lo invitó el predicador que invitamos. El hermano que le tocó predicar estaba enojado, ¿verdad? Y no quería el otro hermano, así que, ¿qué palabra de Dios, hombre? Y lo bien que tienen allí dice que es la palabra de Dios. Y luego el que se suelta a predicar dice que es la palabra de Dios. Lo hacían a la gente, ¿no es cierto? No venían, hermanos, como tenemos que venir nosotros, los cristianos, y poner atención a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y cuando llega al corazón, cambia, transforma y da, hermanos, bendiciones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El día miércoles, hermanos, que fui a predicar a una iglesia de la Asamblea de Dios, cuando termino el culto, se me acerca un hombre y me dice, hermanos, esa palabra que usted predicó, dice, cuando habló de los padres y de los hijos, me trajo paz a mi corazón. Hace 2 años yo tenía un hijo que estuvo en UCLA y sacó su carrera de UCLA. Y dice, yo hablé mucho del Evangelio de Jesús. Pero, viniendo en una ocasión de UCLA, tuvo un choque y murió. Y dice, usted no sabe lo que fue para mí. Gracias por su amable sintonía al programa de este día. Vuelva a sintonizarnos en nuestro próximo programa o visítenos en nuestra iglesia en el 7801 Sur Main Street en Los Ángeles, California, o al teléfono área 323-921-3489 o área 213-915-1506. Dios le bendiga.